bien y todo permitido y Voy ya a, te comunico, te te comunico, llamo te enseguida que comunico. voy al programa ahorita. Te llamo enseguida. Voy a salir por Radio Cristal. Enseguida te llamo. Ya Sábado está bien, Oscar, ya 23 está bien, de está Ya. marzo acá. del año 2024. Nos es muy grato, muy placentero tener aquí a nuestro director, quien dirige este programa, y es también nuestro editorialista, el abogado, doctor en Derecho, el doctor Juan Enrique Bariles Cabrera. Él es catedrático jubilado de la Universidad de Guayaquil, es profesor honorario de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, asesor jurídico de la Sociedad Hijo del Trabajo y ejerce la primera vicepresidencia nacional de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores CEDOCUT. Para hoy, sábado 23 de marzo, el tema es el siguiente. Atención. Así es, licenciado Medina, tenemos los trabajadores y la consulta popular, el editorial de hoy con el abogado Juan Enrique Bareles Cabrera. Adelante, abogado Bareles Cabrera. Lo escucha el Ecuador entero con su tema editorial de hoy. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cristal. Esta es la voz de los trabajadores que se transmite todos los días sábados de 12 a 13 horas por Radio Cristal. Este programa es auspiciado por Sociedad Hijos del Trabajo. Nuestra institución, que se fundó hace 127 años, tiene la obligación moral de orientar a a la clase trabajadora y al pueblo por la situación que vivimos el pueblo y los trabajadores en los actuales momentos. Por eso se nos hace obligatorio desde esta tribuna hacer un breve análisis de orientación sobre lo que se esconde detrás de la consulta del presidente Noboa en abril del presente año. Debemos por eso realizar un análisis serio y responsable. En apariencia, con el presidente Daniel Noboa, tenemos un gobierno con una imagen nueva de un joven político aparentemente que dice no tener ataduras con el pasado. Pero en sus primeros 100 días de gobierno nos muestra dos situaciones principales como eje de gestión al que le ha denominado el Plan Fénix. ¿Cuáles son, se pregunta el pueblo llano, esos ejes del Plan Fénix? Dos, estimados compañeros, pueblo ecuatoriano que nos escucha. El primero, que no es ninguna novedad, continuar e intensificar el estado de excepción en el país, con más políticas draconianas que sociales. Policías y militares en las calles para controlar el crimen organizado y las bandas criminales dedicadas a la industria del narcotráfico, sicariatos, secuestros extorsivos, denominadas vacunas, y los delitos comunes a quienes se los llama terroristas para extremar justamente la represión. Y el segundo eje es la convocatoria a consulta popular y referéndum, con temas, entre comillas, adecuados para gobernar. Esos
son los dos ejes principales del gobierno del presidente Noboa. No hemos visto mitigación efectiva de los efectos del Niño. No hemos visto reactivación efectiva de la economía nacional y, por lo tanto, todo lo que se deriva de ambas cosas. ¿Cuáles son los objetivos del Plan Fénix del señor Noboa? Se pregunta la gente después de 100 días de gobierno. Se pretende posicionar el liderazgo del presidente Noboa y para este propósito el grupo de poder dominante utilizará, tengo mucha atención con lo que se proponen y que lo están llevando a efecto. Primero, los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales apuntando al propósito de posicionar el liderazgo del presidente Noboa, la prensa escrita, las televisoras y los medios digitales desde donde se está manipulando la información con contenidos psicosociales, manejando la percepción de seguridad y combate delincuencial, con todo el respaldo de las Fuerzas Armadas como escudo draconiano. ¿Acaso estamos diciendo algo que no es verdad? ¿O no se han dado cuenta del recrudecimiento de la violencia y el crimen, el sicariato y la vacuna que se está produciendo en todo el país en los actuales momentos? Eso es una percepción, no, es una realidad. La percepción que nos quieren dar es que cuando salen los militares se elimina la delincuencia y lo que pasa en la sociedad es que simplemente se esconde debajo de la alfombra todo lo que significa la inequidad e injusticia social, pero no lo resuelve nada, no se resuelve nada. ¿Por qué? Porque solo se puede resolver la inequidad y la injusticia con programas y proyectos sociales. En segundo lugar, se ha alentado al mismo tiempo las pugnas internas que apuntan a destruir la unidad de los partidos y movimientos políticos, así como a destruir y perseguir a los posibles rivales políticos, a sus líderes de Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano. Incluso se persiguen a la vicepresidenta a quien le tocaría gobernar los últimos 6 meses del actual periodo de gobierno, cuando el presidente Daniel Noboa tenga que salir a hacer campaña por su reelección. Y claro, son incómodos los viejos líderes que tienen posicionado su liderazgo en provincias y en el país. Y por supuesto que le es incómodo entregarle la presidencia a quien la desterró al Medio Oriente por 6 meses en plena campaña. Eso no le va a convenir al presidente de la República para su propósito. No estoy defendiendo, ni estamos defendiendo, ni a los líderes de los partidos políticos que hoy están por la pata de los caballos, ni tampoco a la vicepresidenta que, después de haber sido parte de la papeleta, según el gobierno, le aceptaba una traición
Pero bueno, ¿qué otra cosa en tercer lugar? Al mismo tiempo que se ha puesto en práctica la intimidación o chantaje a los asambleístas que, entre paréntesis, por sus actos de corrupción cuando fueron gobierno y o que tienen trapos sucios en los municipios como en el de Guayaquil, por ejemplo, y el de otras provincias y cantones, y que hoy están representados en la Asamblea. Entonces, le han tenido que aprobar 5 de las 5 leyes urgentes que ha enviado el presidente de la República. 5 leyes urgentes impuestas por el presidente Noboa, como de económicos urgentes. El último, en el que ya se desmembró la Revolución Ciudadana y que tiene un problema interno ahora, que se van de vacaciones. Ojalá que la semana mayor, la Semana Santa, lo haga reconciliar en algún templo del Oriente Medio. En fin, este pacto que le podríamos llamar el pacto de la intimidación, porque si no haces lo que te envío a hacer, si no votas por donde tienes que votar, te voy a sacar los relatos de la señora Salazar o del patrón Norero. Ahí nadie se salva, solamente quienes hemos tenido una vida correcta y honesta y no hemos tenido que ver con la delincuencia ni con el trasfondo de la corrupción. Pero no solamente queda ahí, es que se ha destapado la corrupción más grande que todos lo sabíamos, porque decíamos, los abogados decíamos, vamos al Palacio de la Injusticia. Me acuerdo de eso desde cuando éramos estudiantes hace ya 50 años atrás. Se propone hacer la purga en la estructura de la función judicial, utilizando el método de la delación. ¿Qué es la delación? La delación es el relato del delincuente que delata a sus otros delincuentes para revelar el entramado de la corrupción en la justicia. La justicia entregada a grupos de poder económico, grupos de poder político y ahora hasta grupos de poder criminal. Hemos tocado fondo. Esto al servicio de sus intereses han llevado a la justicia a servir solo a sus propósitos. Y para hacerlo, el gobierno, para hacer esta purga, ha tenido que valerse de la imagen fuerte de una mujer valiente como es la fiscal general del Estado. Pero ahí no queda la cosa. Dentro de todo este entramado, también se pretende someter al desprestigio público a las organizaciones sindicales, con la muletilla de que son un obstáculo para la creación de empleo y el desarrollo del país. Y en los últimos días, como no los pueden atacar, porque cuando un dirigente es honesto desde que comienza su vida política sindical hasta nuestros días, entonces, en los últimos días se ha pretendido confundir que los sindicatos y la contratación colectiva han servido para mantener los sueldos dorados de los servidores públicos.
cuando es público y notorio que quienes están involucrados en los negociados son los adeptos de su gobierno, como Richard Gómez, que se fue a entregar a la molinera con la denominada CUT, que no sé ya ahora ni cómo se llama. ¿Ah? Ese señor, Richard Gómez, que fue creado por el correísmo, no se dejen engañar, no es que allá, no, fue creado por el correísmo. Y que en la actualidad respalda al actual gobierno desde la vocalía del Consejo Directivo del IES. El señor Richard Gómez fue dejado en ese puesto por el gobierno de Lazo. O sea que ese señor fue creado por Correa, amamantado por Moreno, ubicado en el IES por Lazo y es adepto del presidente Noboa. Ahí están los medios de comunicación, quienes apoyaron al gobierno nacional y por supuesto lo seguirán apoyando porque eso es parte de su vida y accionar. Para cumplir todos estos objetivos, ha empleado varias formas. 5 resaltamos nosotros. La primera, se propone supuestamente empleo para jóvenes mediante la precarización laboral. Esto significa, para quienes no saben lo que es el trabajo precario, significa el trabajo por horas, contrato a plazo fijo, terminar con el salario básico, la estabilidad laboral, el derecho de asociación y de contratación colectiva. Es decir, trabajar, digamos, terminar con los elementos más importantes de la lucha de los trabajadores de más de 100 años. Por eso nosotros estamos en contra de la consulta y no es por otra cosa. Pero además, nosotros estamos en contra de la consulta porque se quiere instaurar en el Ecuador un estado policíaco con más policías y militares en las calles, jueces sin rostro, reformas a las leyes penales, imponiendo penas de 30 y 40 y más años, sin ningún tipo de rehabilitación en las cárceles, las mismas que serán privatizadas. Es decir, que la delincuencia se la encierre en las mazmorras por sécula seculora y el Estado, los ecuatorianos, tendremos que financiar el mantenimiento por 30, 40 años de esa gente en las cárceles. Nada se habla de la rehabilitación. Tercero, aumento del IVA del 12 al 15%, que lo tendremos dentro de poco, desde el 1 de abril. Y esto significa para nosotros un impuesto regresivo, injusto, porque lo va a pagar desde el niño que va a la escuela hasta el anciano que va a la botica a comprar sus remedios para poder un poco mejorar sus problemas de salud. El IVA, por lo tanto, se va a dar desde el 1 de abril un aumento al 15%, que será una catástrofe para el pueblo ecuatoriano. Además, que ni siquiera le ha puesto límite. No sabemos si va a ser por 3 meses, por 6 meses, por un año. Para concesionar las empresas productivas como el petróleo, las eléctricas, las telefónicas y la minería metálica. O sea, se pretende entregar en concesión, que es otra forma de vender nuestros recursos naturales,
a las empresas transnacionales privadas que hoy no le pagan las utilidades lo que corresponde al Ecuador por concepto de impuesto. Entonces, se plantea frente a esto reducir la inversión social. O sea, se venden los bienes productivos del Estado y al mismo tiempo se reduce la inversión social. ¿Qué significa la inversión social, estimados oyentes de Radio Cristal, en esta La Voz de los Trabajadores? Inversión social significa educación para que los niños y jóvenes puedan tener un porvenir, un futuro, para que dejen de estar en las calles y después sean presas de la delincuencia y vayan a parar a la cárcel. En segundo lugar, la salud, para terminar con la desnutrición infantil, para tener una salud, un pueblo con salud, se necesita que exista un buen sistema de salud. Tercero, seguridad social. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no cobra el 40% de aportes del Estado desde hace mucho tiempo y eso lo viene haciendo que día a día el Instituto Ecuatoriano se ponga en crisis sus cuentas. Además, los servicios básicos. ¿Qué son los servicios básicos? El agua potable que no llega hasta donde tú estás, compañera y compañero, que tienes que salir a comprar el tanquero. Todavía en el siglo XXI, en Guayaquil y en muchas partes del país, se nos entrega el agua por tanquero. Y después hablamos de las infecciones intestinales y de las epidemias. Quinto, y esto sí es grave, la propuesta que se está planteando en la consulta popular, el presidente Noboa, es de renunciar la soberanía del Ecuador. Renunciar la soberanía aplicando el arbitraje internacional. Les pregunto, ecuatorianos, ustedes han sabido que el Ecuador nunca ha ganado un arbitraje internacional en ninguna corte, en ningún tribunal de mediación. Hemos tenido que pagar ingentes cantidades de recursos de los ecuatorianos a las transnacionales que además que se nos llevaron el petróleo, que además que se nos llevaron los dineros del Ecuador, hemos tenido que pagarle una indemnización. Y existen, según me dicen, 57.000 millones que están siendo puestos en juicios internacionales por problemas de contratos, incumplimientos de contratos que se han generado en el Ecuador. Entonces, para que sean las grandes corporaciones las que resuelvan a su gusto cuándo, cuánto y cómo pagar los impuestos. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que la gente diga sí? Queremos que los gringos, los chinos, los rusos y los que sean nos digan cuándo, cuánto y cómo pagar los impuestos. Eso se llama renunciar a nuestra soberanía y eso no lo vamos a permitir. Por eso nosotros estamos en contra de la consulta y vamos a hacer todo lo posible porque el pueblo ecuatoriano reconozca aquello. Hasta aquí nos vamos a quedar porque estos 4 programas se van a repetir de las distintas formas. ¿Por qué nosotros no podemos aceptar una consulta mañosa, perversa, que pretende precarizar a los jóvenes ecuatorianos y renunciar a la soberanía nacional, creando el famoso arbitraje internacional que no nos ha dado resultado nunca y que siempre ha sido favorable para las grandes transnacionales y los ricos, tanto del Ecuador como del país? Quiero dejarles solamente esta información. Existen 1.003 millones de dólares que adeudan
las 20 más grandes empresas del Ecuador que están debidamente, digamos, acreditados en el SRI. Y lo que tiene que hacer el señor Novoa, en vez de subir el 15%, es cobrarle a las empresas que están ahí señaladas y que se las vamos, en el próximo programa se los vamos a leer para que se den cuenta quiénes son los que le deben la plata al país y por qué estamos en crisis. Gracias, señores. Por cuestiones de tiempo nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana, que continuaremos con que por qué los trabajadores estamos en contra de la consulta y diremos no a la misma. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestro editorialista, el doctor Juan Paredes Cabrera, en el tema Los Trabajadores y la Consulta Popular. Gracias. Otro editorial similar el próximo sábado aquí en su programa radial La Voz de los Trabajadores. ¿Qué le parece si para la próxima semana la vida?